Hola, ¿cómo están? En este video les enseño a hacer un portallaves que hice reciclando cartón, inspirado en la naturaleza. Espero les guste la idea. Estás en el canal. Vamos a utilizar un cartón de 20 por 18 centímetros. Vamos a hacerle cartapesta. Voy a utilizar esta servilleta de cocina. Vamos a quitar esta parte que tiene dos hojitas. Voy a utilizar colbón madera que mezclé con un poquito de agua. Y empezamos aplicándole el colbón al cartón. Ahora vamos a pegar la servilleta. Voy a hacerlo así para dejar como un borde y pegamos bien. Voy a terminar de pegar esta parte. Y voy a colocar acá otra servilleta. Voy a dar vuelta y para eso dejé estos bordes acá para poder pegar así y que los bordes queden pulidos. Amigos, recuerden compartir este video con sus amigos. Les cuento que este video también está larguito, pero vale la pena verlo porque queda muy bonito el portallaves, y más que es hecho también con reciclaje y con otros materiales, que es la porcelana fría, y ahí van mirando qué otros materiales voy utilizando, pero son fáciles de conseguir. Vamos a pegar esta otra servilleta. Y vamos a terminar de pegar los bordes. Así queda todo rígido, duro. Por eso es bueno la cartapesta. Voy a medir acá 9 centímetros, que es la mitad de 18. Y acá en esta parte, en los dos lados, vamos a medir 5 centímetros. Vamos a trazar una línea para darle forma de techito. Esto lo vamos a cortar. Bueno, acá ya lo corté. Vamos a utilizar ahora una tira de cartón de 2 por 14 centímetros. Yo acá ya forré dos partes que son para el techito. Vamos a pegarlas. O sea, también le van a hacer cartapesta. Voy a pegar con la silicona caliente, pero también pueden utilizar silicona líquida. Nos quedaría así. Voy a tomar ahora pintura acrílica café para pintar la casita. También pueden hacerlo con pintura acrílica negra. Ya los colores son opcionales. La pinté también por el otro lado. Voy a utilizar dorado para hacerle como unas pinceladas secas. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video, porque vienen videos muy bonitos que sé que les va a encantar. Voy a utilizar ahora porcelana fría. Vamos a hacer el tallo de un árbol. Vamos a ir amasando así. Y en esta parte voy a amasar que me vaya quedando como una tirita delgadita. Así. Ahora voy a ir dándole forma al tallito. Vamos aplanando un poco. Voy a colocar acá para ir mirando o midiendo el largo del tallo. Vamos a hacer así como estos corrosquitos. Y voy a seguir puliendo acá esta parte. Que quede acá como curvita, en curva. Voy a aplicarle pegamento escolar. También pueden utilizar el pegamento de madera. Y pegamos así. De nuevo voy a seguir puliendo. Y acá ya tenía unas tiritas en porcelana fría, que sería para pegarle al arbolito. Ya las había hecho como para que el video no quedara tan largo, pero aún así queda larguito porque falta mucha decoración. Y vamos a hacerlo así también, en corrosquitos, así.
Voy a pegar estas partes porque la porcelana que estoy utilizando está un poquito seca. Me gusta dejar secar un poquito la porcelana para poder trabajarla. Y ahora sí voy a aplicar colbón para pegar y darle formita a esta rama. Recuerden compartir el video con sus amigos y activar la campanita de notificaciones. Acá ya pegué este, igualmente le estoy haciendo rosquitos. Voy a pegar de nuevo. Y ahora sí le aplico pegamento a la ramita y pegamos así. Voy a hacer acá un huequito y le voy a aplicar colbón o pegamento para meter otra ramita. Y de nuevo vamos a hacer así rosquitos. Miren que la porcelana fría, si se deja secar un poquito, es más fácil de manejar. No se le pega a uno así en las manos. Y pegamos así. Ahora voy a hacer acá otro huequito, voy a aplicar el pegamento. Y voy a pegar esta otra para hacer otra ramita. Y empezamos así a hacer los rosquitos. Ahora para este lado. Y vamos a hacer así este rosquito. Bueno, ahora sí pegamos. Voy a hacerle ahora la textura al tronquito. Así vamos a hacer líneas. También pueden hacerlo con la ayuda de un palillo. Y voy a hacer acá en el centro esta formita. Miren que queda como la textura de un tronco. Ahora mezclé café con blanco para que no me quedara pues muy oscuro. Y vamos a pintar así todo el tronco y sus ramas. Así nos quedaría. Voy a hacerle una pincelada seca al tronco. Recuerden que para pintar deben de dejar secar. Lo hacemos con todas las ramitas. Voy a utilizar estas florecitas artificiales que compré en la tienda del dólar. Y saqué las florecitas para pegarlas así. También voy a utilizar las hojitas, las voy a sacar así porque es fácil de sacarlas y así quedarían. Acá les pegué perlitas con silicona líquida. Miren que así llenito de florecitas queda muy bonito. Voy a utilizar ahora papel aluminio. Voy a doblar así y voy a hacer un tronco. Voy a pegarle más papel aluminio para que me quede un poquito más grueso. Claro que lo pueden hacer directamente con la porcelana, pero esto lo hago es para que me rinda la porcelana fría. Y voy a aplicar ahora, después de ya haber hecho el tronco, voy a aplicarle el pegamento y porcelana fría que ya tenía previamente estirada. Esto es como para que el video no se hiciera tan largo, pero como les digo, quedó larguito, pero vale la pena verlo. Vamos a retirar estas partes, pulimos así, bien pulidito, y ahora voy a aplicar pegamento para madera. Pegamos el tronquito y en esta parte vamos a hacer presión. Corremos así y con esta herramienta para porcelana hacemos lo mismo. Vamos a hacerle la textura de un tronquito o pueden utilizar un palillo.
Voy a utilizar estos ganchos de plástico, estos son ganchos adhesivos, yo le quité el adhesivo, que sería para pegarlos acá en esta parte. Ahora cuando seque el tronco los voy a pegar. Pintamos así igual con el mismo tono de café. Y voy a pegar ahora flores artificiales más grandecitas acá en este lado. Aquí prima la naturaleza, la primavera, flores. Me encanta todo esto. Voy a pegar otra flor acá. Vamos pegando hojitas. Y voy a utilizar cordón de yute, que sería para pegar acá en esta parte. También lo vamos a pegar alrededor de la casita, pero les recomiendo que peguen alrededor de la casita un cordón que sea más grueso, queda mejor. Terminamos de pegar también en esta parte. Ya después de pegar y que este tronquito ya secó, le voy a hacer una pincelada seca con café. Y lo que voy a hacer es llenar toda esta parte de hojitas. Estas hojitas también las pueden hacer con porcelana fría, si tienen tiempo en la casa, se sientan y se entretienen. Bueno, ahora voy a utilizar dos tapas. Voy a hacer dos búhos. Acá corté dos partes de icopor, que sería para pegar acá dentro de cada tapa. Le aplicamos la silicona líquida y colocamos así, o pegamos así. Nos quedaría así las tapitas. Ahora voy a aplicarles colbón madera. Voy a esparcir así con el pincel en ambas tapas. Y voy a tomar la porcelana fría, voy a hacer así una bolita y la plano para forrar las tapitas. Estos búhos sí los voy a hacer rapidito. Van mirando, el paso a paso está muy fácil. Así vamos a hacer igual con la otra tapita. Y vamos puliendo. Bueno, ahora voy a tomar bolitas de porcelana y vamos a hacer así como unas lágrimas largas. Vamos a aplanar acá un poquito, vamos a formar como un cachito. Miren, aplanamos acá o hundimos y vamos dándole forma como así como a un cachito. Tomamos esta otra bolita y la vamos a aplanar. Con la ayuda de una tapa vamos a tallar así y sacamos estos lados que sobran. Miren que es fácil de hacer. Vamos puliendo estos laditos, vamos a aplicar pegamento en ambos lados y vamos a pegar así esta parte. Esta es como una ala del búho. Vamos a hacer lo mismo con el otro lado y vamos puliendo así. Puede ser con un palillo o con una herramienta para porcelana. Igual voy a tomar otra parte en porcelana, dos bolitas, y las vamos a aplanar, que sería para hacer los ojos. Como pueden ver, ya había hecho la otra alita. Y pegamos así. Voy a tomar una bolita y la voy a hacer como en lagrimita, que sería para pegar acá el piquito del búho. Y ahora con 6 bolitas vamos a hacer así como lagrimitas pequeñitas, porque vamos a pegar las paticas. Yo voy a aplicar el pegamento. Acá ya había pegado esta patica y las vamos a pegar así. Miren que es muy fácil. Ahora voy a utilizar esta bolita de icopor para hundir así, para darle la forma a los ojitos. Ahora vamos a tomar otra parte en porcelana fría y la vamos a amasar así en ambos lados. Vamos a hacer como unos cuernos que lleva el búho y vamos a estirar esta parte del medio así. Miren que es fácil. Vamos moldeando. Vamos a aplicar
el pegamento y vamos a pegar así. Vamos a presionar y ahora vamos a pegar acá. Estos son como otros cuernitos, creo yo, que tenía el búho o la imagen que vi. Y vamos a ir puliendo así. Acá le voy a sacar este pedacito y seguimos puliendo. Esto lo hacemos igual en el otro lado. Vamos a tomar una bolita y le vamos a hacer así, a pulir para pegar acá. Estos serían los ojitos, parte de los ojos. Vamos a hacerle acá textura. Voy a utilizar esta herramienta para porcelana fría, pero pueden utilizar un palillo. Seguimos con el pequeño. Vamos a tomar una parte en porcelana. Esta porcelana fría es muy buena para trabajar y amasamos igual como hicimos con la otra parte del búho, del primer búho. Vamos amasando así, aplicamos el pegamento y le damos formita también acá en el centro así. Pegamos y vamos a ir dándole forma así. Acá voy a sacar las orejitas. Le damos formita de orejitas. Con esta herramienta voy a pulir esta parte acá. Voy a aplicar el pegamento para pegar las dos bolitas que hacen parte de los ojos. Y voy a hacer una lagrimita pequeña que sería para pegar acá la naricita. O el piquito, es que la naricita. Hacemos estos huequitos, aplicamos pegamento y pegamos dos bolitas para terminar los ojitos. Vamos a hacerle formita acá a las orejitas, vamos a tallar esta parte acá y voy a sacar las alitas así. Este está más fácil de hacer, si quieren hacerlo así el primero lo pueden hacer, nos quedaría así. Vamos ahora a pintar. Vamos a pintar esta parte con pintura acrílica blanca. Lo hacemos también con el otro ojito. Esto vamos a hacerlo rápido. Vamos a pintar también los ojitos así, de ambos búhos. Pueden pintarlos también con color azul si desean. Acá delineé con negro. Y ahora vamos a pintar así esta parte de este cuernito negra. Hacemos toquecitos así con pintura acrílica negra. Igual acá en esta parte. En un lado o en las alitas también vamos a pintar así. Hacemos con café, amarillo. Acá en esta parte también vamos a aplicar café. Vamos a pintar ahora el piquito. Esta parte la vamos a pintar café. Las paticas cafés. Vamos a hacer el centro o a pintar el centro del ojito. Terminamos de pintar esta parte de las paticas. Y como vieron, hice lo mismo con el pequeñito. Vamos a hacerle la lucecita a los ojos. Y voy a hacerle acá esta sombrita como unas rayitas al piquito. Ahora con amarillo voy a hacer acá una sombra después de que secó. Y voy a hacerle una sombra también blanca. La idea es resaltar el piquito
igual acá en ambas alitas y en esta parte. Igual acá en esta parte vamos a hacer una sombra a los lados de los ojos. Y igual vamos a hacer lo mismo con este búho pequeñito. Aunque se hace muy largo el video, pero quise hacerlo también con este búho. Igual acá. Ahora vamos a pegar. Voy a aplicar silicona caliente para pegar el búho pequeño que va en este lado. Vamos a aplicarle silicona también a este búho para pegarlo en esta parte. Y voy a hacer acá una sombra con pintura acrílica amarilla para resaltar donde van los búhos, para que resalten más. Pueden hacerlo amarilla o con blanco. Me parece que queda muy bonita así. Ahora voy a tomar los ganchos que les quité el adhesivo para que puedan pegar bien. Voy a pegarlos con pegante para madera, que quedan más bien pegados. Y voy a presionar para que peguen bien. Ahora voy a pegar acá con silicona caliente el cordón. Este cordón está muy delgadito. Les recomiendo que sea un cordón grueso para que no se les voltee a la hora de poner las llaves. Voy a pegar foamy para pulir. Y cuando esté totalmente seco, vamos a aplicar brillo. Puede ser laca en spray o el brillo que deseen. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Estuvo larguito, pero la verdad es que vale la pena verlo. Manito arriba si te gustó, comparte el video con tus amigos y hasta la próxima.